Mi nombre es Jorge Mauricio Pérez León y junto con mi compañero Juan Diego del Castillo Bustamante desarrollamos el presente trabajo de investigación titulado Factores clínicos, laboratoriales e imaginológicos asociados a apendicectomía negativa en pacientes pediátricos menores de 18 años por sospecha de apendicitis aguda en una clínica privada de Lima, Perú. La apendicitis aguda es una de las causas más frecuentes de abdomen agudo quirúrgico a nivel mundial y también en el Perú, donde representa la segunda causa quirúrgico más común de hospitalización. Sin embargo, diagnosticar apendicitis en niños representa un reto, ya que sus manifestaciones clínicas suelen ser atípicas o incluso inespecíficas. Esto puede generar diagnósticos erróneos y, como consecuencia, cirugías que no son necesarias o innecesarias. En ese contexto surge la apendicectomía negativa, que se refiere a la extirpación del apéndice cuando el análisis anatomopatológico posterior no evidencia signos de inflamación aguda. Esta situación no es trivial, ya que implica riesgos quirúrgicos, complicaciones postoperatorias, incluso afectación psicológica, como el trastorno de estrés postraumático. Además, representa el uso deficiente o ineficiente de recursos en un sistema que ya está sobrecargado. La evidencia científica actual aún es limitada en la población pediátrica y muchos estudios se enfocan en adultos o poblaciones mixtas. Por ello, nuestro estudio busca identificar los factores clínicos, laboratoriales e imagenológicos asociados a apendicectomía negativa, específicamente en niños, con el fin de mejorar el proceso de diagnóstico y reducir las intervenciones quirúrgicas totalmente innecesarias. Ok, en la hipótesis, si existen factores clínicos laboratoriales e imaginológicos asociados a un mayor riesgo de apendicitis negativa en pacientes pediátricos menores. Por lo tanto, tenemos tres. Nos asociamos a los factores clínicos, factores laboratoriales y factores imaginológicos. En los objetivos, tanto como objetivo general, tenemos que determinar los factores asociados a la apendicectomía negativa en pacientes pediátricos menores de 18 años en una clínica privada de Lima, Perú. Dentro de estos objetivos específicos tenemos tres. Determinar la frecuencia de apendicectomía negativa en pacientes pediátricos menores de 18 años operados por sospecha de apendicitis aguda en una clínica privada de Lima, Perú. Como segundo objetivo específico, evaluar la asociación entre antecedentes clínicos, laboratoriales e imaginológicos en pacientes menores de 18 años con apendicectomía negativa en una clínica privada de Lima, Perú. Y como último objetivo específico, describir las características clínicas de los pacientes operados por sospecha de apendicitis aguda en una clínica privada de Lima, Perú. Dentro de la metodología, el diseño, la población de estudio y contexto, bueno, dentro del diseño y ámbito, será observacional, analítico de tipo casos y controles y retrospectivo. El ámbito de estudio corresponde a una clínica privada de Lima, Perú, utilizando historias clínicas registradas entre los años 2020 a 2025. Por motivos de confidencialidad institucional y en ausencia de una autorización formal para su mención, se va a omitir el nombre específico de la clínica privada. En el lado de la población, evidentemente serán los pacientes menores de 18 años sometidos a apendicectomía por sospecha de apendicitis aguda, atendidos en una clínica privada de Lima, Perú. Continuando con la metodología, nos basamos en los criterios de selección, tanto en los criterios de inclusión, están los pacientes menores de 18 años que hayan sido sometidos a apendicectomía por sospecha clínica de apendicitis aguda, en pacientes con historia clínica completa disponible y en los pacientes con reporte anatomopatológico del apéndice. Y como criterios de exclusión, tenemos a los pacientes con diagnóstico quirúrgico confirmado diferente a apendicitis aguda, historias clínicas incompletas o sin reporte anatomopatológico del apéndice, pacientes derivados de otras instituciones sin datos clínicos completos desde el inicio del cuadro, pacientes mayores de 18 años y pacientes que fallecieron durante el transcurso de la enfermedad. En el lado de la muestra y el cálculo del tamaño del mismo, tenemos el muestreo. Historias clínicas de pacientes menores de 18 años operados por sospecha de apendicitis aguda atendidos en una clínica privada de Lima, Perú, durante el periodo 2020-2025. Solo se incluirán aquellas historias clínicas que cuenten con reporte anatomopatológico del apéndice. Y en el lado del cálculo del tamaño de muestra, usamos en base al estudio Rodríguez García
usando el software EPIDAT para estudios de casos y controles con un 95% de confianza y un 80% de potencia. Estimamos 236 pacientes por grupo y tras considerar un 10% por posibles pérdidas, se establece un total de 260 por grupo, es decir, 520 en total. Ya, siguiendo con la metodología, las variables y la operacionalización. La variable dependiente es la apendectomía negativa, que como explicó mi compañero, se define como la realización de una apendectomía en la cual el resultado anatomopatológico del apéndice no evidencia inflamación aguda. Las variables independientes son varias. Tenemos las sociodemográficas como la del sexo, los factores clínicos como náuseas, vómitos, hiporexia, fiebre, dolor en fosa ilíaca derecha, signo de rebote y cirugía abdominal previa. Tenemos factores laboratoriales como leucocitosis y neutrofilia, factores imagenológicos como el no uso de imagenología, uso de tomografía computarizada abdominal, uso de ecografía abdominal y uso de radiografía abdominal. Los procedimientos, la selección de los participantes se hará mediante muestreo aleatorio simple, previa a la aplicación de los criterios de exclusión. A cada paciente elegible se le asignará un número correlativo. Esa selección se realizará utilizando un generador aleatorio, usando la función de aleatorio en Excel. Y luego obtener estos datos se pasará a una base en el mismo programa y acá vamos a realizar el control de calidad, evaluando variable por variable para tratar de encontrar posibles errores en la digitación o que no estén acordes a los criterios de elección. Luego esta data se pasará al software estadístico. En nuestro plan de análisis, de manejo de análisis de datos, para variables categóricas se van a presentar mediante frecuencias absolutas y relativas usando porcentajes. Las variables numéricas se utilizará la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. Si hay una distribución normal, esta se reportará con media y desviación estándar. Si hay una distribución normal, si no se presenta una distribución normal, se escribirá mediante mediana y rango intercuartilario. También vamos a generar un análisis variado asociando entre la variable dependiente, que es la apendectomía negativa, y cada una de las variables independientes. El cruce versus las variables categóricas se utilizará la prueba de chi cuadrado de Pearson. Si es más del 20% de los valores esperados y estos valores esperados son menores a 5, se aplicará la prueba exacta de Fisher. Para las variables numéricas, si se cumplen con los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas, se va a emplear la prueba t-student para muestras independientes. De lo contrario, se aplicará la prueba de paramétrica de U de Mann-Whitney, usando Stata. Seguimos con el plan de manejo de análisis de datos. También vamos a generar un análisis multivariado utilizando regresión logística binaria para identificar factores independientes asociados a apendectomía nativa, ajustando por posibles variables confusoras. Incluidas en este modelo solo van a estar las que tienen asociado el análisis variado con un valor de P menor a 0.10. También vamos a evaluar odds ratio crudas y ajustadas con sus respectivos intervalos de confianza al 95%, y solo se va a considerar como estadísticamente significativa toda asociación con un valor de P menor a 0.05. También vamos a un análisis para determinar si es que las variables presentan colinealidad. Luego, entre los aspectos éticos y administrativos, el nombre, el número de historia clínica y cualquier dato serán excluidos de la base final. El acceso a la información será restringidamente exclusiva a los investigadores autorizados de este estudio. El protocolo será enviado y aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y por el Comité de Ética de la Clínica Privada donde se llevará a cabo la recolección de datos. También vamos a generar una autorización formal por escrito por el uso de la información contenida en las historias clínicas y se asegurará el cumplimiento de sus políticas internas y de privacidad de manejo de datos de la clínica privada, respetando siempre los principios de beneficencia, justicia y respeto a las personas y confidencialidad. La limitación de este estudio, tenemos tres sesgos importantes. Sesgo de selección, porque solo vamos a incluir pacientes con historias clínicas completas y con anatomía patológica registrada, lo que podría excluir algunos casos relevantes. También tenemos el sesgo de información, donde la calidad de los datos depende del registro clínico previo, puede haber omisiones o inconsistencias. También el sesgo de variables confusas. Algunas variables confusas como enfermedades ginecológicas, experiencia de cirujano o comorbilidades. La fortaleza es que nuestro estudio tiene el diseño de casos y controles.
Permite comparar directamente entre pacientes con apendicitis negativa y con apendicitis confirmada, identificando factores asociados con mayor precisión. También tiene un enfoque pediátrico que tiene muy pocos estudios que han abordado exclusivamente esta población, que presentan algunas características diagnósticas diferentes a los adultos. Y por último, este es el cronograma de actividades, donde planeamos que en julio esto será presentado al Comité de Ética tanto de la UPC como de la clínica privada. En agosto y septiembre esperar la aprobación. De noviembre a febrero de 2026 la recolección de datos. De marzo a abril, análisis de datos. De mayo a junio, la redacción del informe final. Y en julio, la sustentación de la tesis y la elaboración y publicación de ese estudio. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias.